ahora sí, pantalla completa. Así, pantalla completa. Bien. Perfecto, doctor, se ve bien. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar de pigmento, fitopatología de los pigmentos biliares. Lo que es lo mismo, vamos a hablar de ictericia. Realmente lo que se ve en esta clase. Los mecanismos de producción, conjugación y excreción de los pigmentos biliares. Esto es el repaso fisiológico del metabolismo de la bilirrubina. Es lo que vamos a ver en esa parte. Después vamos a hablar de la clase de hoy, ya hay patológico. Vamos a hablar del síndrome ictérico, como un gran síndrome. Uno de los característicos es la ictericia, pero con múltiples causas. La vamos a clasificar esas múltiples causas. Es más probable que utilicemos la misma clasificación fisiopatológica. Los principales mecanismos fisiológicos por qué se produce ictericia y las alteraciones esperadas en el patrón de laboratorio del paciente con ictericia, dependiendo del tipo de ictericia y la causa que lo produce. ¿Qué tenemos en esta primera transparencia? Las dos teorías histológicas para presentar el hígado. El hígado tiene una estructura anatómica y esta es la teoría del lobulillo de 6 lados, teoría hexagonal, esto es anatómica, de la estructura del hígado, del hepatocito. Como vemos aquí, tenemos un lobulillo hepático, vemos cómo está la triada portal, donde está la vena, que viene del sistema porta, la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Todo esto está dentro del hígado. Todos ellos entran por una triada en un solo componente que están en los vértices de estos 6 lados, de cada uno de estos vértices. A partir de acá surge la circulación, sentido externo, recuerda el sentido de la circulación arterial y venosa, tienen el mismo sentido, entran por el ilio y penetran todo el hígado. Entran en este componente, te aporta la arteria y la vena, y los dos se profundizan en este lobulillo. Ya como va la vena porta todo el trayecto y van como la arteria se va transformando también en sangre venosa. La sangre arterial se va convirtiendo en sangre venosa. Entonces se va difundiendo desde el principio del lobulillo al lado de cada hepatocito, van todas estas tuberías de vasos sanguíneos distribuyendo todo el flujo portal, tanto arterial como venoso. El flujo linfático va por los canalículos biliares, lleva el sentido contrario, va desde los hepatocitos hacia estos canalículos biliares intrahepáticos y después forma los canalículos biliares extrahepáticos, las vías biliares externas, que va al colédoco, al conducto cíclico y todos esos elementos que ya conocemos por anatomía. ¿Qué es lo importante de esta situación? Que la arteria y la venosa se fusionan y después todo drena en una sola vena central de este lobulillo, que es la vena central. Ella asciende, fíjate que cada lobulillo se va uniendo entre sí y va formando posteriormente una vena centrolobular que se va uniendo posteriormente y termina formando la vena hepática. Esta vena hepática primero está dentro, interlobular, está dentro del parénquima hepático y posteriormente sale externa, es la suprahepática. Esa vena suprahepática nuevamente va a drenar hacia la cava inferior. Ese es el drenaje de todo el sistema portal, como vimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar más de la circulación en el sentido contrario, que es la que va de los canalículos biliares hacia las vías biliares. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta circulación, tanto arterial como venosa, van nutrientes, pero también componentes tóxicos. La función hepática es eliminar esos componentes que están circulando tanto en sangre, que vienen de la digestión, recuerda que el sistema porta, y la parte arterial viene de la circulación sanguínea, viene de la bomba del corazón izquierdo, como nutriente, oxígeno, y para la remoción de tóxicos. Entre esos tóxicos, vamos a ver cómo van a removerse la vía que ya va pasando, circulando, y esta circulación va a estar en contacto con los hepatocitos desde una parte proximal hasta esta vena mariscal que nos ya se pone en contacto con la vena central. En la medida que va pasando acá, esa liberación, ese intercambio de sustancias se va y se va retirando las sales biliares. Se comunican, se unen las sales biliares, esto que es excretada por los eritrocitos y después viene la secreción completa a través de la vía biliar. Esta es la teoría clásica, esta es la teoría clásica. Hay una teoría más reciente que habla de la teoría y la da de esta manera, como este doble triángulo, que es este rombo que tenemos acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dar una unidad es más funcional que estructural. Esta sería más bien estructural, esta sería más bien funcional. La estructural, vean cómo está el lobulillo de 6 lados,
Mientras que la sino es la relación que hay entre la circulación portal, que aquí está una triada portal, dos triadas portal, la unión entre dos ellas, en ella hay arterias y venas comunicando. Y se ve la triada portal y se ve cómo están la circulación venosa y la circulación anterior lateral, que se va lateralizando y posteriormente penetra dentro del lóbulo hepático. Y lo relaciona con la distancia que hay de este polo. En esta zona 1, como ven, la que se ve violeta acá, ustedes saben más de colores que yo, es la que está más próxima a la circulación sanguínea arterial. Quiere decir que en esta zona 1 hay altas concentraciones de que va alejando, llega el trayecto de los sinusoides, va a la zona 2, una zona de mediana cantidad de oxígeno, y una zona 3, que es la más alejada, ya antes de drenar en la vena centrolobular, ven muy bajo tenor de oxígeno. ¿Cuál es la importancia de esto? En la zona 1, la transaminasa que más frecuentemente se encuentra es la TGP, mientras que en la zona 3, la transaminasa más importante es la TGO. No significa que aquí no haya TGO, hay TGO, pero lo predominante es la TGP, mientras que en la 3, lo predominante es la TGO. ¿Qué importancia tiene eso? Mientras más cerca del polo arterial, es más probable que el daño se establezca en esa zona. Es una zona de mayor tenor de oxígeno. Por ejemplo, las hepatitis virales, los virus necesitan oxígeno. Entonces, la afectación hepática viral infecciosa suele ser mucho más importante en la zona 1 de este ácido hepático. Mientras que los componentes tóxicos necesitan tiempo y concentración de exposición. Y eso se da en la zona 3. Cuando usted tiene una hepatitis, predominio viral, lo que más elevada va a estar son las transaminasas de la zona 1. O sea, lo que está dominando es la TGP, que es mayor que la TGP. Cuando tiene una hepatitis más bien tóxica, predomina la TGO, que es casi el doble de lo que es la TGP. Si hacen esa relación, van a encontrar esa inversión. Eso sugiere la diferencia entre una hepatitis tóxica y una hepatitis infecciosa. No es patognomónico, no es 100% exacto, pero sugiere eso. Eso lo obtenemos con la teoría de los ácidos hepáticos. Los patólogos, cuando hacen la biopsia hepática, aparte de ver la estructura funcional, lesionan esta zona para ver dónde está ubicada la lesión y así sugerir si la lesión se refiere más a un proceso tóxico o a un proceso infeccioso. Los agentes infecciosos necesitan oxígeno, que indica más en la zona 1. Los fenómenos tóxicos son más bien de larga exposición y de alta concentración, y eso es la zona 3. Entonces, esa es la importancia de esta teoría de la síndrome hepática. Ahora, pura fisiología y histología. Vamos a recordar el metabolismo de la bilirrubina. Nosotros tenemos una gran producción de bilirrubina todos los días. ¿De dónde viene? De la destrucción de los hematíes, de los eritrocitos, los glóbulos rojos, ya envejecidos. Recuerden que los glóbulos rojos viven un promedio de 120 días. Al finalizar de ese tiempo de vida media de los eritrocitos, son atrapadas por el sistema retículo endotelial, hay un sistema mononuclear fagocítico, los atrapa y los destruye. Y los descompone en sus distintos elementos. Entonces, esta es la hemólisis normal del sistema retículo endotelial. También hay otras sustancias, como la mioglobina, los cicromos, que también tienen la capacidad de liberar esta hemoglobina, que también tienen globina. Entonces, al descomponerse el eritrocito, se liberan sus dos componentes, hemoglobina. La globina es proteína, se descompone en aminoácidos y es reutilizado para la síntesis de proteínas. El anillo hemático, el hemo, en su componente tiene hierro, que lo libera, también es reutilizado el hierro, lo vamos a ver en las clases de anemia ferropénica, el ciclo del hierro, mientras que el anillo pirrolíquico es transformado en biliverdina a través de la enzima hemooxigenasa. Se transforma en biliverdina. Esta biliverdina nuevamente transformada por la biliverdina reductasa en bilirrubina. Esta bilirrubina es muy liposoluble, quiere decir que es hidrófoba, no es soluble en agua, se conoce como bilirrubina no conjugada. Se libera del sistema retículo endotelial y pasa al plasma. Para que pueda circular en el plasma, ella tiene que unirse a un transportador porque es liposoluble. Ese transportador es una proteína, básicamente la albúmina. Y es a través de la albúmina que ella circula viniendo del sistema retículo endotelial. Vaso, hígado y todos los órganos que tienen sistema retículo endotelial. Entonces circula por sangre unida a la proteína albúmina hasta que pasa por el hígado.
Una vez que llega en el hígado y entra por la circulación portal, tanto arterial como venosa, ¿ok? Pasa alrededor de los sinusoides, se descompone. La bilirrubina se libera de la albúmina, se suelta, se libera y se une a unos receptores que están en la superficie de los hepatocitos. Ahí es captado, se interioriza al interior del eritrocito, ahí hay unas proteínas transportadoras y lo lleva al sistema reticular biliar, donde la bilirrubina va a ser conjugada con la UDP-glucoroniltransferasa. ¿Qué es lo que hace? Une un grupo glucuronilo a la bilirrubina no conjugada. Después la bilirrubina conjugada, el glucuronilo de bilirrubina en forma de monómero o en dímeros también, es excretada. Sale del polo del hepatocito por el polo basal y es excretado. Y de ahí va a los canélicos biliares. ¿Por qué tiene que estar unida al glucuronilo? Porque tiene que ser conjugada para pasar de la forma no conjugada a la forma conjugada. Y esta forma conjugada es hidrosoluble. Entonces ya no tiene el problema de la liposolubilidad, sino que ya está conjugada y puede ir a vías biliares y de las vías biliares va al intestino. Entonces la bilirrubina conjugada entra al intestino. Ahí hace su trabajo en la dieta, en la degradación, en la digestión de las grasas, sobre todo en la formación de la micela, que ya vimos en la clase de monocultura. Esta bilirrubina en el intestino, por la flora intestinal normal, ¿okay? Es capaz de degradarla y separar los elementos de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada del intestino, la mayor parte de ella es reabsorbida, al 80% se reabsorbe, mientras que el otro componente vuelve a la circulación enteropática, 95%, y una vez que está en la circulación enteropática, apenas un 5% que es eliminada por el riñón y el resto es eliminado por la heces. Como ven, la bilirrubina llega acá, pero un porcentaje se resuelve y otro porcentaje que se elimina. Se elimina básicamente por las heces, que es el mayor porcentaje, el 80%, y solo un 5% se elimina por los heces. Lo que es reabsorbido vuelve a pasar por el hígado, nuevamente utilizado, y vuelve a... Todo este es el ciclo de la bilirrubina. ¿Por qué hay que recordar la fisiología? Porque la fisiopatología es la alteración del proceso fisiológico. Usted puede tener ictericia porque se está produciendo mucho hemo, mucha hemólisis. Usted puede, una eritropoiesis ineficaz, destrucción de mioglobina, citocromo. Usted puede tener ictericia porque falla la hemooxigenasa. Entonces se acomoda en forma de biliverdina, ictericia no conjugada. Biliverdina reductasa, se acomoda la bilirrubina en forma de biliverdina. Si no está la albúmina transformadora, se acomoda esta bilirrubina no conjugada en liposoluble. Entonces atraviesa las barreras celulares e infiltra tejidos, sobre todo si el sistema nervioso central, en los niños, da que níqueros, en los adultos no da tanto ese componente, pero sí da muy marcada la experiencia. ¿Okay? Una vez que llega al hepatocito, están las proteínas transportadoras en los receptores celulares. Dentro del eritrocito está la deficiencia o la inhibición de la glucoroniltransferasa y por último la excreción, que también es un fenómeno activo, por canales de excreción de la bilirrubina una vez conjugada. También puede ser que la alteración está dentro de los canalículos biliares intrahepáticas o en las vías biliares extrahepáticas, una obstrucción de las vías biliares. Entonces, también puede producir ictericia. Como ven, en cualquier parte de su fisiología, de la vía normal del metabolismo, puede estar alterado, produciendo ictericia. Y esa es la clasificación de la ictericia. También recordemos las funciones del hígado, otras funciones del hígado, aparte de la secreción del hígado. El hígado es importantísimo, es muy importante en la integración del metabolismo energético. En él se almacena glucosa. Él controla la ingesta de glucosa dependiendo de los niveles de glucógeno disponibles. Él es responsable, el hígado, también de la síntesis de ácidos grasos. También es responsable del metabolismo de los ácidos grasos y la utilización de cetona en el ciclo de Krebs, en los cuerpos cetónicos en el ciclo de Krebs, para producción de energía. Entonces, estos componentes, todo esto es un mecanismo de regulación energética. Cuando usted tiene falla hepática, pierde la capacidad de almacenar y de la utilización de glucosa por parte del hígado. Incluso la utilización de ácido graso y cuerpos cetónicos como energía en el hígado, y estos pacientes con falla hepática pueden tener tendencia a la hipoglicemia, sobre todo en situaciones de estrés, porque no tienen reserva más que la glucosa que está circulando. También en el hígado se sintetizan y se almacenan las vitaminas, tanto las hidrosolubles como las liposolubles. En el hígado se sintetizan las proteínas plasmáticas, globulinas y albúmina, los predominantes de la albúmina.
en el hígado se detoxifican muchas toxinas, medicamentos, fármacos, tanto de producción endógena como de producción exógena. De producción endógena, lo que estamos viendo ahorita de la bilirrubina, por ejemplo, el amonio que vimos en la encefalopatía hepática. Esa detoxificación ocurre en el hígado. Y de las exógenas, todas las sustancias que consumimos, medicamentos, fármacos, drogas, que pueden ser eliminadas a través de la función hepática. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es detoxificado por el hígado. A veces sobrepasamos la capacidad de detoxificación hepática y lo dañamos por alcohol. Y eso puede pasar con muchos medicamentos. También tiene la función de la producción de la bilirrubina, ya la vimos, con su secreción. Y también tiene que ver con el balance normal de agua y sal, el compartimiento hídrico, y con ello el de la tensión arterial. ¿Cómo? A través del metabolismo de la aldosterona. La aldosterona se cataboliza en el hígado. Con una falla hepática, usted acumula aldosterona. Si no hay aldosterona, recuerda que la función de sube los niveles de aldosterona. No la metaboliza, no la elimina. Y la aldosterona retiene sodio. Y al retener sodio retiene agua. Hace tanto hipervolemia como tendencia a la hipernatremia. También hace la aldosterona la pérdida de potasio. Tiene tendencia también a la hipocalemia. Todo eso por la falla de las funciones hepáticas. ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de piel y mucosa, debido a la presencia de bilirrubina. Ella tiene que estar elevada en sangre. Si usted tiene hiperbilirrubinemia, usted se colorea la piel. Si la bilirrubina es conjugada, se elimina por la orina y colorea la orina. Si la bilirrubina es indirecta, infiltra la piel y colorea piel y mucosa. Hay una pequeña diferencia entre las conjugadas y no conjugadas. Pero en ambos casos hay tendencia a la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, no los párpados, sino la esclera, que es la que realmente se pone amarilla. Y debido a este pigmento, esto es lo que nos permite diferenciar de las falsas ictericias o las pseudoictericias, donde el pigmento es otro. Por ejemplo, en la carotenemia, el paciente está amarillo porque come mucho mango, porque come mucha uyama, y la coloración amarillenta no es por bilirrubina, es por caroteno, beta-caroteno, que producen esa coloración. También puede ser otros colorantes que hayan en alimentos, que hayan en medicamentos, y pueden producir esa coloración amarillenta sin llegar a definir ictericia. Para que sea ictericia, tiene que ser la coloración por bilirrubina. ¿Cómo se clasifica la ictericia? Como vimos ahorita, la circulación de la bilirrubina. El metabolismo de la bilirrubina comienza en el sistema reticuloendocrino, donde ocurre la hemólisis, pasa por el hígado donde se conjuga y después va a la porción posthepática para su excreción. Entonces, básicamente tenemos prehepática, interhepática y posthepática. El sentido es distinto al del porta. En el prehepática, el porta no ha entrado en el hígado, viene por el sistema porta, penetra el hígado y después emerge del hígado por la suprahepática. Esa es la hipertensión portal. La posthepática es suprahepática. En este caso, la posthepática, por el sentido de circulación de la bilirrubina, ya es en las vías biliares extrahepáticas. El sentido es distinto, es inverso. No vayan a confundir una clasificación con la otra. Que las dos utilizan el mismo término prehepática, interhepática y posthepática. La prehepática, en el caso de la bilirrubina, ¿dónde ocurre la producción de la bilirrubina antes de pasar por el hígado? En el sistema reticuloendocrino, cuando se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, todas las anemias hemolíticas, primarias o secundarias, las vamos a ver en una clase de hematología, todas las anemias hemolíticas aumentan la producción de bilirrubina y por lo tanto son potencialmente producidos, pueden producir potencialmente ictericia por aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta. La gente se pone amarilla. También es prehepática la deficiencia de las proteínas transportadoras. Si tiene una hipoalbuminemia muy severa, usted se puede poner amarilla. Eso no es frecuente, pero puede llegar a ocurrir. También es una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta y también tiene ese sentido prehepática. Dentro del hígado puede ocurrir antes de que se conjugue o después que se conjugue. Por lo tanto, puede ser prehepática tanto de bilirrubina directa o como de bilirrubina indirecta. Por ejemplo, la de bilirrubina indirecta son las que se dan cuando aún no ha ocurrido la conjugación de la bilirrubina dentro del hepatocito, como la enfermedad del Liebelus, el Crigionage incluso. Mientras que la de excreción ya fue conjugada a la bilirrubina, ahí tenemos Dewey-Johnson. Estos 5 son ejemplos de enfermedades primarias donde hay un trastorno de
la captación, transporte y conjugación de la bilirrubina intrahepática dentro del hepatocito. Son enfermedades congénitas, se ven en niños. Mientras que formas actividades intrahepáticas, la más frecuente, la ictericia intrahepática, adquirida, por supuesto, las hepatitis. Y la cirrosis hepática, que ya la vimos en la clase de hipertensión. Ambos tienen el trastorno tanto de perfusiones como de excreción, es una hiperurinemia mixta, son intrahepáticas, nos predomina la conjugación y deficiencia en la excreción, colestásico. Esas son las adquiridas, tanto la hepatitis como cirrosis. También puede ser intrahepática por efecto tóxico. El alcohol, otros fármacos como el alotano, la fenitoína, el novomucina, son medicamentos que tienen la capacidad de producir intrahepáticas, lesiones o disfunción que impide la conjugación o la excreción de la bilirrubina. Entonces puede dar una hiperurinemia tanto con hiperbilirubinemia no conjugada como hiperbilirubinemia conjugada. Puede ser antes o después de la conjugación el efecto tóxico. También está descrita la hiperbilirubinemia, la ictericia intrahepática, aunque es colestásica, que ocurre durante el embarazo, asociado con el hígado graso del embarazo. Entonces el paciente tiene colestasis intrahepática, no de la viabilidad, sino dentro del hígado, pero ya la bilirrubina está conjugada. Generalmente son benignas y se resuelven bien posteriormente el embarazo. Y están, por supuesto, la hiperbilirubinemia o la ictericia posthepática. Ahí están todas las causas obstructivas después que emergen del hígado. ¿Cómo emergen del hígado? Por las vías biliares. Entonces, la causa más frecuente de obstrucción de la vía biliar, los cálculos. Ictericia obstructiva por litiasis. Esa puede ser un cálculo de bilirrubina, un cálculo cálcico, lo más frecuente son de bilirrubina. Pero también puede obstruir la vía extrahepática, un tumor extrínseco que comprima, un tumor intraluminal, un ascaris que esté navegando por esta vía intrahepática, por esta vía biliar, un coágulo, todo eso son que comprima el drenaje de la vía biliar, como por ejemplo un tumor de la cabeza de páncreas, el ampuloma, que estuvo el del esfínter de Oddi, el esfínter común tanto del páncreas como de la vía biliar, puede producirse ahí un pequeño tumor y puede producir una ictericia ósea. Entonces, esa es la clasificación y ahí están las principales causas de ictericia. Esta es específica para lo que había hecho para los efectos intrahepáticos. Dentro del hepatocito, muy dentro del hepatocito, como la vía, aquí ya está liberada de la albúmina y es tomada por el hepatocito. Aquí hay una proteína, un receptor, donde ella se une y después por un conducto, por un transportador, entra al interior de la célula. Una vez que la bilirrubina está dentro de la célula, se une a proteínas transportadoras, que es la proteína Y y la proteína C, que son intracelulares. Y ella la va a llevar al interior de la célula, al retículo, donde va a ser conjugada. La bilirrubina se va a unir con la acción de la glucuroniltransferasa, como el ácido glucurónico, se da un componente glucurónico y se va a conjugar con la bilirrubina y se conforma en la glucurónico de bilirrubina. Y así es excretada a través de otro transportador de forma activa. Las enfermedades primarias que vimos en pediátricas, que es donde están alterados estos elementos, puede ser que sea un trastorno de las proteínas Z. Drogas, novomucin, como les mencionamos, pueden producir que estas proteínas no se unan a la bilirrubina y por lo tanto produce ictericia no conjugada, porque todavía no se ha conjugado. Contrastes iodados, el contraste iodado se utiliza en radiología para hacer pruebas, para dibujar la circulación, o la parte también intraluminal, cuando administra contra el bario, por ejemplo, contraste iodado, y dibuja eso. Ellos tienen ese efecto que pueden producir ictericia por competencia con la proteína Y. Puede ser que el trastorno sea de la enzima glucuroniltransferasa. Ahí está el Schleicher-Naja 1. No está completamente ausente la uridina difosfoliserato transferasa, que es la uridina, la glucuroniltransferasa. Puede ser que la ausencia no sea total, no sea absoluta, sea un déficit parcial, que es el Schleicher-Naja 2. Y la enfermedad de Gilbert también tiene esa característica. Hay déficit de este elemento y por lo tanto, al no haber la enzima que produce no existe la transferasa, no hay la conjugación. Sigue siendo de hiperbilirubinemia indirecta, no conjugada. También está allí el lucelldriscol, donde hay una inhibición de la glucuroniltransferasa. Ellas están en cantidades suficientes, pero están inhibidas por el efecto de este efecto.
Hay casos raros, muy raros, de que la leche materna es la que produce la inhibición de esto. Entonces, son bebés que por el pecho materno, por la lactancia materna, es que hacen la ictericia. Está la lactancia materna, es leche de pote, leche de vaca, y el paciente se le mejora la ictericia. Eso es muy, muy raro realmente, pero está descrito. Mientras que las hipervolemias conjugadas dentro del hepatocito, tenemos la enfermedad de excreción. Como había dicho, que hay un transportador y tiene un mecanismo activo de excreción de los glucónicos de bilirrubina. Ahí está dos enfermedades, que es el síndrome de Johnson y el síndrome de Roux. Estos son defectos de la excreción. Estos pacientes tienen que también es intrahepática y a predominio de la bilirrubina ya conjugada. Es una hiperbilirubinemia o hipercolemia, como dice acá, de tipo conjugada. Esto es para ver simplemente en detalle estas enfermedades dentro del hepatocito. Crigler-Najjar, Gilbert, Lucey-Driscoll, Johnson y Rotos son formas primarias, son enfermedades básicamente de niños. Drogas, contraste, todo esto son formas adquiridas. ¿Cómo se analiza la función hepática? Pruebas de laboratorio que nosotros hacemos para ver la función hepática. Como estamos hablando de bilirrubina, hay que cuantificar la bilirrubina. La bilirrubina se expresa en sus dos componentes, la bilirrubina indirecta, la no conjugada, que es la que viene directamente de la hemólisis, transportada por albúmina, y la conjugada, la que ya sale del hepatocito, una vez unida con los glucurónicos, con el ácido glucurónico. Entonces, sea la bilirrubina directa o conjugada. Los valores normales, la suma de ambos nunca debería sobrepasar a 1 miligramo por decilitro. 1 miligramo por decilitro, la forma total. Cuando lo hacemos por fracciones, vemos que la conjugada, la directa, de 0,1 a 0,3, en directa o no conjugada de 0,2 a 0,7 miligramos por decilitro. Estos son los valores normales. Usted puede tener esto ligeramente por encima normal, el paciente clínicamente no tiene ictericia, porque la ictericia se expresa clínicamente a valores mucho más altos. Dependiendo el color de la piel de la persona, la ictericia se puede expresar después de los 2 miligramos y hasta los 3 miligramos por decilitro. Un paciente de piel morena, piel oscura, la ictericia no se nota con facilidad. Entonces tendríamos que ver debajo de la mucosa, debajo de la lengua, y ver la esclera del blanco del ojo se pone amarillo. Y pues ahí es donde son los sitios donde primero se nota más que en la piel, sobre todo si la piel es morena, es piel. Clínicamente, después de 3, en todas partes debería verse, debería ser fácil clínicamente evaluado. Las aminotransferasas, que es el nombre que todos conocemos, aminotransferasa es una denominación un poco más moderna, pero que no ha pegado, la gente sigue hablando de transaminasa. Las aminotransferasas son las aspartato aminotransferasa y la laminoaminotransferasa, o la TGO y la TGP, estas son las siglas con las que las conocemos. ¿Okay? Ya vimos cómo ellas son muy alta concentración dentro del hepatocito. Las aminotransferasas son mediadores energéticos, están en todas las células, de todo el cuerpo. Usted tiene un infarto cerebral y elevan las transaminasas, porque se liberan las transaminasas que están en las células del cerebro. Y lo mismo en el corazón, en el músculo, en cualquier parte. El punto es que como es de baja concentración, la elevación de las transaminasas es muy discreta. Los valores normales, algunos libros ponen 1040, 1035 unidades por litro, dependiendo del laboratorio. Si a usted le da un infarto, por ejemplo, por un infarto cardíaco, un infarto coronario, es posible que esto llegue hasta 60, 70, quizás hasta 100. ¿De dónde viene la transaminasa? Del músculo cardíaco. Pero si la elevación de la transaminasa es más de 15, 20 veces por encima de su valor normal, 40, por ejemplo, si lo multiplicamos por 400, eso ya no puede venir de otro tejido distinto que no sea el hepatocito. Entonces, cuando tienen esos valores tan altos, más de 15 a 20% por encima del valor normal, estamos 15%, no, 15 veces más por encima del valor normal, estamos hablando de daño hepatocelular. Y entonces las transaminasas, que son poco específicas, ganan especificidad de una lesión hepática. Hay que ver el valor de las transaminasas para ver qué tan específico es del hígado. Cuando está muy elevada, esas transaminasas vienen del hígado, no tengan duda. Por ejemplo, le llega un paciente con 1000 de transaminasa, eso es hepático, eso no viene de ningún otro tejido. La fosfatasa alcalina procede básicamente de las vías biliares, tanto intra como extrahepáticas. Entonces, ellas suelen estar elevadas cuando el problema es colestásico, cuando es por obstrucción o lesión
de estas vías biliares. Se eleva la fosfatasa-sacarina en una colangitis, en una colecistitis, se elevan ellos. Los valores normales están de 30 a 100 unidades por litro. Igual que estos valores son los más o menos estándar en la mayoría de los tipos de laboratorios. Hay algunos laboratorios que tienen métodos de determinación diferentes. El valor del laboratorio lo van a siempre se lo deben dar el punto de corte para el laboratorio. También hay que evaluar la función hepática, como está su capacidad de síntesis de proteínas. En sus dos formas, total, que debería ser por lo menos 7 gramos por decilitro, y su forma fraccionada, albúmina y globulina, donde la albúmina es la predominante. Por encima de 3 debe estar, aquí tenemos un promedio de 4.5, y la globulina es un poco menor, cerca de 3 más bien, y viendo como un valor aquí de 0,5. Porque sumamos estos dos, nos da los 7 gramos por decilitro en promedio de las proteínas plasmáticas. Tienen que estar por debajo de 6 para poder considerar hipoproteinemia, y en el caso de la albúmina por debajo de 3 para dar hipoproteinemia. Estos son los puntos promedios normales. También es prueba de la función hepática, las pruebas de coagulación. Mucho nos preocupa cuando un paciente tiene un trastorno de la función hepática que no vaya a sangrar, porque es el hígado el principal responsable de la síntesis de proteínas de coagulantes y anticoagulantes. Pero básicamente por la síntesis de la proteína de coagulación, él puede producir estos trastornos hemorrágicos. ¿Cómo evaluamos nosotros la función coagulación en el hígado? Con estas pruebas, que son muy poco sensibles y poco específicas, pero son las que tenemos disponibles. El tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina parcial activada, tiempo de protombina, tromboplastina. Se escriben de las dos maneras, tiempo de tromboplastina o tiempo parcial de tromboplastina. El tiempo de protombina es una relación entre la prueba del paciente, cuánto da el paciente y cuánto da el control, relación paciente-control. Y esa razón, si son idénticos el paciente y el control, la razón es 1. Eso es normal. 1 más o menos 2 décimos. O sea, de 0,8 a 1,2. Si está fuera de esos rangos, está alargado, es un trastorno donde el paciente tiende, hay la tendencia a sangrar por alargamiento de los tiempos de protombina. Debe ser déficit del factor de la coagulación, de la vía extrínseca básicamente. Cuando está por menor de 0,8, la razón está muy baja, más bien el paciente debe estar en un estado hipercoagulable, lo que puede hacer es trombosis, infarto a cada rato. En cambio, el tiempo de tromboplastina es más específico para las vías intrínsecas de la coagulación, ¿okay? Y el valor aquí se hace por diferencia de segundos, paciente-control. Se hace la prueba del paciente, se le hace la prueba del control, y la diferencia entre los dos no debería ser mayor de 4 segundos. 4 segundos más, 4 segundos en menos del control. Las diferencias por encima de 4 segundos ya se consideran anormales. Acortado, hipercoagulable. Alargado, tendencia al sangramiento o incoagulable. Puede llegar incluso. Y esto se ve en las incoagulables y los alargamientos en las enfermedades hepáticas con destrucción del hepatocito, caída de las proteínas de la coagulación. Otra marcador de la función hepática lo vimos en la clase anterior, la cuantificación del amonio. Recuerda que el amonio es la degradación de los grupos aminos por las bacterias intestinales y la formación de amonio, y que posterior al paso hepático en el hígado es detoxificado hacia urea y excretado. Pero si no ocurre esa detoxificación, el amonio se acumula y se eleva tanto en plasma, y al llegar al sistema nervioso central da la manifestación de encefalopatía por amonio. Los valores normales, nuevamente depende del laboratorio que ustedes utilicen, debe estar siempre por debajo de 1 microgramo por mililitro. Estos son los valores normales, punto de corte para la mayoría de los laboratorios. Un valor distinto, por un punto de corte distinto, el laboratorio tiene que señalar cuál es el punto de corte para que usted vea si está aumentado o disminuido o dentro del rango normal. ¿Cómo se interpreta el perfil sérico de la ictericia? Siempre que tenemos un paciente con ictericia, lo debemos clasificar en prehepática, interhepática o posthepática o obstructiva. Para eso le pedimos la bilirrubina total y fraccionada, le pedimos las transaminasas, las aminotransferasas y le pedimos fosfatasa. Con estos 3 exámenes podemos evaluar o clasificar el perfil sérico de esta ictericia, en qué sitio está el posible anomalía de la metabolismo de la bilirrubina. La ictericia prehepática, esto es básicamente hiperbilirrubinemia no conjugada, producto de la hemólisis o destrucción de los eritrocitos. Una hiperbilirubinemia no conjugada, la que va a estar elevada, la bilirrubina total va a estar elevada, pero a predominio de la indirecta.
está ligeramente o medianamente aumentado. La bilirrubina puede estar en 4, 5, 3, está aumentada. No grandes valores, pero está aumentada. Como el componente es prehepático, no hay daño hepatocelular. Las aminotransferasas suelen estar normales, transaminasas normales. Como no hay lesión de vías biliares, las fosfatasas alcalinas suelen estar normales. Vamos hasta el otro extremo, la ictericia obstructiva. Pasó por el hepatocito, se conjugó, hubo la secreción de la bilirrubina conjugada, de los glucurónicos de bilirrubina, pero posteriormente no llegan hasta el intestino, se acumula. Y al acumularse, eleva la bilirrubina. ¿Cuál bilirrubina? La bilirrubina directa. Una hiperbilirubinemia indirecta, que está bastante más severa. Las ictericias obstructivas pueden llevar la bilirrubina a valores muy, muy altos. Hay unos pacientes que parecen un semáforo en amarillo. Es casi brillante la ictericia de los amarillos que se pone. Estos patrones obstructivos afectan muy poco las aminotransferasas. Y si la elevan, no superan los valores que siempre las unidades políticas. Puede estar ligeramente elevada, pero lo más frecuente es que sean normales. Lo que sí está muy alterado en la ictericia obstructiva, la elevación de la fosfatasa. Muy elevada. Y la ictericia intrahepática, que es la que ocurre dentro del hepatocito, se afecta tanto la hiperbilirubinemia indirecta, porque aumenta la bilirrubina no conjugada, como la hiperbilirubinemia directa. Más importante es la indirecta. La indirecta se eleva más que la directa, porque en este proceso hepático lo primero que ocurre es un trastorno perfusional del hepatocito. Al no haber perfusión, inactivarse la conjugación, se eleva la no conjugada. Mientras que los hepatocitos restantes, los que aún están funcionales, tratan de compensar la función del que no está conjugando y por aumenta la conjugación de bilirrubina. Pero si hay colestasis por el proceso inflamatorio intrahepático y esa colestasis intrahepática aumenta también la bilirrubina. Por eso da una hiperbilirubinemia mixta. La prehepática es indirecta, la obstructiva es de la directa, y la intrahepática es mixta. Suele ser predominio de la indirecta, suele ser. Las aminotransferasas están en la intrahepática por efectos muy elevados, dependiendo del daño del hepatocito. Que están dañados, que tanto hepatocito esté lastimado, esto se puede llegar en valores muy, muy importantes. Lo que había dicho la ictericia por una hepatitis viral o tóxica. En la zona 1 es de la zona donde mayor afinidad hay por los cuadros infecciosos, porque necesitan oxígeno. Por lo tanto, la lesión libera más TGP que TGO. La TGP es mayor que la TGO. Mientras que cuando la lesión está en la zona 3, son fenómenos tóxicos. Por ejemplo, una hepatitis alcohólica. O por fármacos, drogas. Esta hepatitis tóxica, lo que más se va a liberar son las transaminasas de la zona 3, de la TGO. Entonces la TGO prácticamente duplica o más que la TGP. Y eso habla a favor, no es patognomónico, no es confirmatorio, es simplemente sugestivo de que es un fenómeno. En la ictericia hepática puede haber algún grado de colestasis intrahepática. Por eso que la fosfatasa alcalina puede estar ligeramente elevada. Ok, hasta acá. Como le dije, no es una clase muy larga. Si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Pueden hacerlo por escrito